Muy bien. Vamos a tener nuestra clase de este domingo, hermanos, y nuestra enseñanza de este domingo, con la ayuda de Dios. El pasaje que vamos a tomar en esta mañana es el capítulo 6 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Le tenemos? Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Vamos a orar en esta mañana para pedir la bendición de nuestro Dios. Hermano Gabriel, ¿quieres hacer el favor de enviarnos a Dios, hermano? Oremos. Adorable Padre Celestial, que moras en alto los cielos, Padre Santo. Te damos infinitas gracias porque permite que estemos aquí en tu casa de adoración, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú diriges esta enseñanza, Padre Santo, que tú lees las palabras al pastor, Señor, para que nos pueda referir a cada uno de nosotros, Señor, según nuestra necesidad, según nuestro entendimiento. Te agradecemos, Padre, porque te manifiestas. En el glorioso nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús, te agradecemos todas las bendiciones que nos das, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase, hermanos. En esta mañana vamos a considerar 2 puntos importantes que debemos conocer para que podamos aprender de ello. Primero, en el versículo, los primeros 3 versículos, pero el versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El apóstol Pablo hace una pregunta a la iglesia de Corinto, a los cristianos de Corinto. Él les dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y esto es importante considerar, hermano. ¿Qué tanto usted piensa o se siente capaz de juzgar al mundo? Cuando yo leí esto por primera vez, inmediatamente pensé: yo no puedo ocupar ese lugar. O sea, ese no es un lugar para mí. ¿Por qué? Porque no puedo juzgar a personas que han fallado exactamente igual que yo. Entonces, pero estaba considerando y estaba hablando, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender, porque la verdad es algo que para mí, en mi opinión personal, es una actitud difícil de aceptar, aun cuando venga de parte de Dios. Es difícil para mí considerarme como juez de alguien que ha fallado igual que yo. O sea, ¿cómo podemos en un momento dado dar un juicio o dar ¿qué sería la palabra? Veredicto. Un veredicto sobre algo que también yo hice? Algo que también yo hice. Y entonces, hermano, yo estaba orando y estaba hablando a Dios y diciendo: Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender esto, porque la verdad me es difícil entenderlo. Y me es difícil pensar que voy a tomar una actitud o una posición en la que yo no me sentiría digno ni justo ocupar ese lugar. Ahora, en el libro de Daniel, vamos a ver el libro de Daniel, hermanos, por favor, del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo primero. El apóstol Pablo dice que los santos han de juzgar al mundo. ¿Sí? Los santos han de juzgar al mundo, dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Regresando así nada más
o quedándonos todavía en Primera a los Corintios capítulo 6, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si nosotros vamos a Daniel capítulo 7, y vamos a ver los versículos 21 y 22. Y aquí Dios le está mostrando al profeta Daniel las cosas que habrían de venir, y está hablando de los reinos, y está hablando de los reyes y de los imperios que habían de controlar y gobernar al mundo. Pero hablando, dice el versículo 21 de Daniel capítulo 7, dice, y veía yo que este cuerno, hablando del anticristo, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sí? Otra vez, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Sí? Se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Cuándo? Cuando vino el anciano de días. El Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venga del cielo a la tierra para establecer su reino de 1000 años, entonces se va a llevar a cabo el juicio del mundo por los santos de Dios. Por los santos de Dios. Pero yo me seguía preguntando, o sea, esto va a ser en el reino, pero yo me seguía preguntando, Señor, en mi persona, yo no quiero ser parte de esto. Yo no me considero que sea una persona digna de ocupar este lugar. ¿Por qué? Porque voy a juzgarme a mí mismo, al juzgar a los demás. Y estaba pensando en esto, y entonces Dios me mostró una cita, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y la verdad, hermanos, les soy sincero, es una de las clases con las que tuve más problemas para identificarme. Apocalipsis capítulo 20 dice, comenzando en el versículo 1, vea el versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo va a suceder esto? Exactamente antes de dar principio al milenio. Cuando los ejércitos de todo el mundo estén rodeando Jerusalén y estén ahí para destruirlo, y entonces el Señor Jesucristo vendrá del cielo con sus ejércitos, y Él derrotará a los ejércitos que estarán ahí para destruir a Israel. Veamos, hermano, veamos en el capítulo 19 y versículo 19. Ahí mismo dice, capítulo 19, versículo 19, dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, o sea, los ejércitos que estaban ahí alrededor para destruir a los judíos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi, ahora, enseguida, inmediatamente, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya Cristo derrotó a la bestia, derrotó al falso profeta, derrotó a los ejércitos que estaban ahí, los arrojó al infierno, y luego viene un ángel con una gran cadena en la mano, toma al dragón, versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y
y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, esto todavía no es la eternidad. Esto todavía no es la eternidad. Esto es solamente un lapso de tiempo en el cual Jesucristo va a reinar en la tierra, va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Satanás va a estar encadenado estos 1000 años. Aquí da principio el milenio, los 1000 años en que Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese tiempo, dice el versículo 3, la última parte del versículo 3, después del punto del coma, dice, y fueron cumplidos hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, todavía no es la eternidad. La eternidad, hermano, cuando la eternidad llegue, como las cosas se van a establecer y así van a ser eternas. Pero esto no es eterno. Esto nada más es un poco de tiempo, a 1000 años. Y usted dirá, hermano, 1000 años es mucho tiempo para usted y para mí, pero es un poco de tiempo para Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, y versículo 4, cuando se encadena, dice la última parte del versículo 3, dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, ahora, ¿qué sucede durante este tiempo o al principio de este milenio? Dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, hermano, ¿quién va a juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? Dice en Daniel capítulo 7, el texto que leímos, versículo 21 y 22, dice que se dio el juicio a los santos. Daniel capítulo 7 y versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Pero ¿a quiénes se da el juicio? A los santos sí, pero ¿a quiénes? ¿Ah? Dice el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los santos juzgarán al mundo, solamente los que recibieron facultad de juzgar. Son solamente algunas personas, y ahora sí, voy a decirlo, los que sean dignos de sentarse en ese trono para juzgar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos da una idea en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Tenemos, vamos a leer los versículos 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Quiénes somos nosotros? Los apóstoles. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué vamos a recibir por haber hecho esto? Jesús les dijo,
De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son los que los que han recibido facultad para juzgar? Los apóstoles. Los apóstoles son las personas que han recibido facultad para juzgar y que el Señor Jesucristo ya les ha establecido un trono para que se sienten a juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice el versículo, Pedro le pregunta al Señor Jesucristo y le dice, nosotros hemos dejado todo por ti, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir a cambio? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Y Cristo dice, mi Padre me ha dado un trono a mí para que me siente a juzgar y ustedes también van a juzgar conmigo. Van a sentarse sobre 12 tronos. Hermano, este texto no es para usted, 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 no es para mí. Es específicamente para los apóstoles. Esta es una promesa específicamente para los apóstoles. Y Cristo especificó, dijo, ustedes son 12 y yo les voy a dar 12 tronos para que se sienten a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, si vamos al libro de Lucas, por favor, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Y es por eso, hermanos, que les he dicho muchas veces que no toda la Biblia se debe apropiar. Hay textos que son exclusivos para ciertas personas o tiempos. Y vamos a ver Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versículos 28 al 30. Dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí. Otra vez, versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermano, yo sé que por ejemplo, déjenme recordar, creo que es Primera de Pedro, déjenme ver, ayúdenme por favor, Primera de Pedro o Segunda de Pedro, donde dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, es Apocalipsis. Es Apocalipsis, es otro texto, lo voy a buscar. Apocalipsis, donde dice, al que nos lavó con su sangre, es capítulo 1, al que nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis, yo creo que es Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué versículo es? ¿No? Mas vosotros sois linaje escogido. No, ese es Pedro. No, ya estoy buscando otra. Al que nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes Sí. para Dios. ¿Cuál es? El 6. 1:6. Sí. Capítulo 1 y versículo 6. Dice versículo 1:6. Dice versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, nosotros vamos a ser reyes,
nosotros vamos a ser reyes? ¿Por qué no dice vamos a ser sacerdotes? ¿Por qué no vamos a ser sacerdotes? ¿Por qué reyes? Porque eso es lo que nos gusta. Esto no es para nosotros, hermano. Esto no es para nosotros. La verdad es que todos debemos ser sacerdotes, pero el reino, hermano, y el juicio de las naciones va a quedar establecida para los que van a sentarse en los tronos, y es solamente cierta clase de personas. Los apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero las naciones del mundo serán juzgadas por cierta clase de personas. Solamente un número reducido de personas que ha recibido facultad de juzgar y que son dignos de estar sentados en ese lugar y en ese trono, juzgando a las naciones. Ahora, hermano, esto me alivia a mí porque la verdad, hermano, la verdad, yo no quisiera que Dios me diera un lugar. No me agradaría nada que Dios me diera un lugar en ese juicio, en esos juicios, hermano. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque no me siento digno de juzgar a alguien que cometió los mismos errores que yo. Entonces, gracias a Dios, porque la Biblia, Dios me dice en su palabra que solamente juzgarán las personas que recibieron facultad para hacerlo. Solamente los que recibieron facultad para hacerlo. Y eso hace que el número se reduzca a unos cuantos cristianos solamente. Y vamos a regresar a otro punto que también es difícil de entender, y es vamos a regresar a 1 Corintios, nuestra cita donde empezamos, 1 Corintios capítulo 6, y ahora veamos el versículo 3. 1 Corintios capítulo 6, y ahora veamos el versículo 3. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo es posible que los cristianos vayan a juzgar a los ángeles? Y, hermano, yo quiero decirles, vuelvo a lo mismo. Número uno, hay cierta clase de personas que es digna de hacer esto, porque sus vidas así lo manifiestan, o lo manifestaron en su momento. Pero también quiero aclarar otra cosa. Este juicio no es de los ángeles que están en derredor del trono de Dios. No, este juicio no es de los ángeles que están en derredor nuestro, cuidándonos, defendiéndonos, sustentándonos, protegiéndonos. Usted sabe que la Biblia dice en Salmo 34, ¿qué es? 34:7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces, no es a esos ángeles a los que vamos a juzgar. Vamos al libro de Judas, versículo 6. El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Y vamos a ver el versículo 6. Judas 6. Dice versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Entonces, hermano, el juicio de los ángeles no es el juicio de los ángeles que están en derredor del trono de Dios, sirviendo a Dios, adorando a
los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y yo quiero decir esto, hermano, quiero pedirles por favor que déjenme ver. Bueno, vamos a segunda de Pedro. Dígame, hermano. ¿Estos ángeles son los que abandonaron a Dios y se fueron con Satanás o son otros ángeles? Estos son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, ¿qué significa esto? Número uno, no quisieron ser los ángeles adoradores de Jehová. Prefirieron ser ángeles adoradores de Satanás. No quisieron servir a Jehová, prefirieron servir a Satanás. No quisieron vivir en el cielo, abandonaron su propia morada y se vinieron a la tierra. Ahora, Dios, estos ángeles, Dios los pone en prisiones. Si regresamos a Judas, versículo 6, dice que Dios, Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Sí? Yo creo que hay dos clases de ángeles caídos. Voy a hablar de ángeles caídos. Estamos hablando, hermanos, todos entendemos la expresión ángeles caídos. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de ángeles caídos y creo que los ángeles caídos se dividen en dos grupos. Los ángeles caídos que sirven a Satanás como demonios y los ángeles caídos que están guardados en prisiones de oscuridad reservados para el día del gran juicio. Miren, vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ¿sí? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hay ángeles caídos que desde que fueron arrojados del cielo, fueron arrojados a prisiones de oscuridad, están en el infierno, en cierto lugar en el infierno, y ahí han estado todos estos milenios desde que fueron arrojados a la tierra. ¿Sí? Entonces, estas personas, estos ángeles, ¿por qué están ahí? Bueno, déjeme explicar mi propia opinión personal. Cuando Dios arrojó a la tierra, dice la Biblia, cuando Dios arrojó a Satanás a la tierra, Satanás arrastró con su cola, este es yo creo que es el dragón de Apocalipsis 12. A ver, busca Apocalipsis 12, por favor. Empezando en el versículo 1 para que lo entendamos. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, y este es Satanás,
que tenía 7 cabezas, que fue lo que dice Apocalipsis 20, ¿se acuerdan? Aprendió el gran dragón, la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ok, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. O sea, Satanás, hermano, en el cielo, Satanás empezó a hacer una, no sé si la palabra sea correcta, porque es muy terrenal, una campaña. Él empezó a hacer una campaña para destronar a Dios, y sentarse en su trono, en el trono de Dios. Entonces convenció a muchos. O sea, la Biblia dice que los ángeles de Dios son millones y millones y millones. Pero cuando Satanás fue arrojado a la tierra, él alcanzó a convencer a la tercera parte. Dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta tercera parte son la tercera parte de los ángeles que servían a Dios en el cielo. Y que no guardaron su dignidad, sino que prefirieron servir a Satanás antes que servir a Dios. Y entonces, hermano, cuando Dios arroja a Satanás a la tierra, arroja a estos demonios, pero a estos ángeles se convierten en demonios, servidores de Satanás, ¿sí? Y si usted piensa que lo que usted ve, o lo que usted oye de los demonios en la tierra es lo peor que pueden hacer, no. Hay demonios que están encarcelados por ser tan malos que Dios prefirió librarnos de ellos, porque seríamos seguramente presa de ellos. Ahora, los demonios que están sirviendo a Satanás son los más benévolos, ¿sí? Estos otros demonios están en prisiones. Desde que cayeron a la tierra, vamos a regresar a segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Sí? O sea, estos demonios están en prisiones de oscuridad y están ahí esperando el día que llegue el juicio final. Y eso es lo que algunos hombres de este mundo terrenales van a juzgar en el día del gran juicio. Ahora, vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 6. ¿Quedó claro? Sí. Vamos al libro de Génesis capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Génesis 6, les dije, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 4. Génesis 6, 4. Dice, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, vamos a ver, hermanos, primero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Dice el versículo 2. Versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron mujeres y les nacieron? Y dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Yo pregunto, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de los hijos de Dios? Y voy a decirles, hermano, algunas personas y algunas doctrinas enseñan, algunos pastores enseñan que estos hijos de Dios son los ángeles de Dios. Los ángeles, tanto pueden enseñar que son los ángeles que fueron arrojados a la tierra, o también los ángeles que cuidan a los cristianos y se enamoran de las personas a quienes están cuidando. Y por ahí hay una película, ¿no? Que se llama Un ángel enamorado o algo así, ¿verdad? Y luego aparecen los ángeles que cuidando a los cristianos se enamoran de los cristianos y rechazan ¿qué es la palabra? ¿Deidad? ¿Ah? ¿Deidad? No, ellos no son dioses, pero rechazan su morada, su patria, su lugar, ciudadanía, era la palabra que buscaba. Rechazan su ciudadanía. Ya no quieren ser personas del cielo, prefieren ser personas de la tierra, porque se enamoran de las personas a quienes están cuidando. Y déjeme decirle, hermano, esto es falso. Esto es un error. Y les voy a decir por qué. Vamos al libro de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Nos han enseñado que los ángeles no tienen sexo. Exactamente, mi hermano. Gracias, hermano. Mateo 22. A las personas que creen que los hijos de Dios, a los que hace referencia a Génesis capítulo 6, son los ángeles caídos o los ángeles que cuidan a los cristianos en la tierra. Déjeme decirle que en Mateo capítulo 22 y versículos 29 y 30, capítulo 22, versículo 29 y 30, el Señor Jesucristo dijo: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios, hermano, los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento. Versículo 29. Entonces respondiendo, Jesús le dijo: mire, esto es una respuesta de Cristo a la pregunta de los fariseos y de los saduceos, burlándose de Cristo o tratando de captarlo en una trampa. Le dicen: vamos a ver, una mujer se casó con un hombre
Y el hombre murió y no tuvo descendencia y se casó, su hermano se casó con ella, porque esa era la ley en el Antiguo Testamento. Su hermano se casó con ella y murió el hermano, el marido, y no dejó descendencia, y se casó el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano, hasta que la mujer se acabó los 7 hermanos, y al final murieron todos y ninguno dejó descendencia con ella. Le preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de esos 7 hermanos será mujer? De ninguno. Y dice, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Dígame un sinónimo de la palabra erráis. Se equivocan porque ignoran o no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en el libro de Lucas, vaya por favor conmigo al libro de Lucas, capítulo 20. En el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36. Lucas 20, 34 al 36. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Quién es? Los hombres de esta tierra, los hombres de este tiempo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Entonces, hermanos, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, no tienen sexo. Entonces, hermano, las personas, estamos hablando de los ángeles caídos. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Hermano, los ángeles, los hijos de Dios, a los que hace referencia el libro de Génesis, capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres y les nacieron hijos. En ninguna manera pueden ser los ángeles caídos. En ninguna manera pueden ser los ángeles que están cuidando y defendiendo a los cristianos. Entonces, ¿quiénes son? Pues es la descendencia de Caín, hermano, la descendencia de Caín que fue arrojado de Dios, fue desechado de Dios. Son las personas que no siguieron con la línea establecida por Dios en su trato y en su relación con Dios. Y estas personas, Dios hace dos divisiones en cuanto al género humano. Número uno, está la descendencia de Caín, que fue desechada, y la descendencia de Set, que fue el pueblo, las personas que amaron a Dios y que siguieron a Dios. Y llegó un momento en que los hijos de Dios, la descendencia de Set, vio que las hijas de los hombres, la descendencia de Caín, eran hermosas y tomaron mujeres. Y se mezclaron los hijos de Dios con las personas que no temieron ni respetaron a Dios. Pero eran personas, hermanos, no eran ángeles, eran personas. Ahora, hermano, yo quiero terminar en esta mañana yendo a el libro
de Isaías. Isaías capítulo 2. Hermano, Mande. suponemos que Seth era otro hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, entonces déjeme ir al capítulo 4, yo creo, de Génesis. Vamos a contestar esta pregunta. Capítulo 4 y versículo 25. ¿Lo tenemos? Bueno, primero vamos a empezar con esto. Génesis 4:25 dice, y concibió de nuevo, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estos hombres, estos, no los de Caín, son los procreadores. no los de Caín, estos son los descendientes de Set. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Vean lo que dice el versículo 26. Leemos el versículo 25-26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. O sea, ya Caín había matado a Abel. ¿Sí? Entonces, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Set, Enos, ya no es Caín, ahora es Set. Set, Abel ya está muerto. Ahora es Set, dice versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Estos que descendieron de Set, que nacieron de Set y que eran la descendencia de Set, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estas personas siguieron la línea de espiritualidad, de temor y reverencia a Dios. Caín fue desechado, fue arrojado fuera, Sí sabe, ¿verdad? Que Caín fue arrojado del huerto del Edén, anduvo errante. Muy bien. Entonces llega el día, empiezan a multiplicarse, llega el día en que los hijos de Dios, estos que adoraban a Dios, que invocaban el nombre de Dios, que temían a Dios, vieron que las hijas de los hombres, Y ahí se refiere a las hijas de Caín. a la descendencia de Caín, lógicamente ya estamos hablando de la descendencia, ya no estamos hablando, pero la descendencia de Caín, y estos ya multiplicados, ya crecidos en número, y entonces los hijos de Dios, y volvemos a lo mismo, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y fueron y tomaron mujeres para sí. Y degeneraron otra vez la descendencia espiritual de Dios. Al mezclarse con las hijas de Caín, volvieron a degenerar. Por eso, aquí se da déjame ver, la genealogía. Dice en el versículo 5, capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
¿Sí? Y aquí ya empieza a hablar específicamente de la descendencia que se dejó guiar por Dios. Ahora, si no me equivoco, hermano, en el capítulo 4 está la descendencia de Caín. Pero déjeme, ¿dónde está? Aquí. Comenzando en el versículo 16 del capítulo 4, dice: salió pues Caín de delante de Jehová, salió porque fue echado fuera, fue arrojado, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y aquí empieza la descendencia de Caín. Esta es la y empieza, usted puede leerla en su casa, empieza la descendencia de Caín. Y empieza, y en el capítulo 5 nos marca la descendencia de Set. Y entonces Dios los marca con una palabra. La descendencia de Caín son los hijos de los hombres. Así, son personas terrenales que no tienen temor de Dios. Los hijos de Set son los hijos de Dios, los que son temerosos y reverentes delante de Dios. Oye, hermano, y otra pregunta aquí que conlleva una con la otra. Refiriéndose a Enoc. ¿Enoc no es el que fue arrebatado? No. Este Enoc que fue arrebatado, hermano, está, déjame ver, en el capítulo 5, en el capítulo 5 y versículo, comenzando en el versículo 21. Pero déjeme decirle una cosa, esta es la descendencia de Set. El otro Enoc es de la descendencia de Caín. ¿Ok? Versículo 21. Vivió, bueno, vamos a ver desde el 20, hermano, entonces. Dice: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, hermano, no es el mismo, nada más tiene el mismo nombre. ¿Enoc es hijo de Set? Descendencia de la descendencia de Set. De la descendencia de Set, y el otro Enoc es de la descendencia de Caín. ¿Ok? ¿Descendencia de qué? Caín. De Caín. De Caín. Muy bien. ¿Estamos bien? Bueno, les había dicho que íbamos a terminar, que iba a terminar en esta mañana yendo al libro de Isaías, les había dicho, ¿verdad? Isaías, capítulo, ¿les dije el capítulo? Sí, les dije Isaías 2. Yo estoy buscando una cita aquí en mis apuntes que no anoté. Y saben que sí la vamos a buscar. Isaías 2. Es en San Juan capítulo 5, hermano. San Juan capítulo 5, y si no me equivoco, a ver, déjame ver. Pero no pierdes Isaías porque vamos a regresar. Déjame ver. Y en San Juan capítulo 5, yo creo que es versículo 22, probablemente, donde dice algo así como: porque el Padre a nadie juzga. ¿Es el 22? Sí. No sé por qué no anoté esa cita aquí, ¿será porque me la sabía de memoria? San Juan capítulo 5, versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga. Estamos hablando del juicio, hermano. Estamos hablando del juicio del mundo por los cristianos o por los santos, más que por los cristianos, por los santos de Dios, y el juicio de los ángeles
también por los santos de Dios. Ahora, nada más quiero hacer una aclaración, y por eso quiero tocar este versículo de San Juan, capítulo 5, el versículo 22, que dice algo así como: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, hermano, todo este juicio va a estar, yo no sé si la palabra sea correcta, supervisado y dirigido por el Señor Jesucristo. Jesucristo es el anciano de días que viene a sentarse en su trono de gloria, y los apóstoles van a ser sentados en 12 tronos, lógicamente guiados, dirigidos, enseñados por el Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a regresar a Isaías capítulo 2, hermanos, por favor, y vamos a comenzar en el versículo 8, para que usted tenga una pequeña idea de cómo será ese juicio. Para que usted tenga una pequeña idea de cómo será ese juicio, tanto del mundo, más que de los ángeles. Dice el versículo 8 de Isaías capítulo 2: además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Está hablando de ese juicio. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. El más grande de los hombres será humillado en la presencia de Dios, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano. Aquí no está hablando de árboles. ¿Está hablando de qué? Personas encumbradas. Está de personas enaltecidos, orgullosos, vanidosos, que creen que todo lo pueden. Versículo 13: sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todos los encinos de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Gloria a Dios. Amén. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Las personas correrán a esconderse en las cavernas de la tierra, a esconderse en las aberturas de la tierra, para huir de la presencia del Señor Jesucristo. Versículo 20: aquel día arrojará, dígame una sinónimo. Lanzará. Tirará, aventará, lanzará. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase.
¿Dónde viven los topos y dónde viven los murciélagos? Abajo en la tierra y en las cavernas. Eso es lo que van a terminar haciendo con sus ídolos cuando vengan a la presencia de Dios. Todas las personas que tienen ídolos ese día se van a dar cuenta de la basura en la que confiaron. Y toda esa basura la van a tratar de ocultar de la presencia de Dios, pensando que de esa manera Dios todavía va a tener de ellos misericordia. Se avergonzarán de sus ídolos y se darán cuenta que solo Jesucristo es Dios. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Ahí irán incluidos. ¿Quién es? La Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de San Juan, San Pedro, San Pablo, San Martín de Porres, Hasta los mismos crucifijos. todos los Cristos de oro, todos los crucifijos de oro, de plata, de lo que sea, Madera. todos los Cristos de el Divino Rostro, todos los Cristos de la Santa Cena, todos los Cristos y esto es un mal entre los cristianos. Tener la Santa Cena en su casa. Un día, cristianos van a tomar su Santa Cena con todo su Cristo y la van a tener que arrojar a los topos y a los murciélagos. Porque ese es el lugar que les corresponde. ¿Han entrado a un lugar, han estado cerca de un lugar de murciélagos? Sí, El olor es horrible. El olor es horrible. Horrible. Y además es venenoso, tóxico. tóxico. Atacan las vías respiratorias. Cuando yo predicaba en los ranchos, me tocó muchas veces llegar a ranchos porque siempre pedíamos la escuela para usar de pantalla, el teatro, y muchas veces me tocó llegar a escuelas infestadas de murciélagos. Escuelas que tienen techo de lámina y luego tienen madera, infestadas de murciélagos. Algunas de ellas fueron, ¿cómo se dice?, dejadas a un lado e hicieron escuelas nuevas porque el olor era terrible. Irresistible. Sí. Pasas por la calle, hermano, y es irresistible. Bueno, ese es el lugar que le corresponde a la Virgencita de Guadalupe, al San Martín Caballero. ¿Era el que usted decía, verdad? ¿Era el que usted confiaba? Al San Martín Caballero, al San Martín de Porres, al San Martín, a todos los San Martínes, a la colonia San Martín, a San Judas Tadeo, hermano, ese es el lugar que le corresponde. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos. Y usted póngale los nombres que usted quiera. Usted póngale los nombres que usted quiera. Pero todos los ídolos de plata y los ídolos de oro que le hicieron para que adorase, todos serán arrojados a los topos y a los murciélagos. Versículo 21. Y se meterán en la hendidura de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad.
cuando se levante para castigar la tierra. Ahorita, en este día, hermano, todo es fiesta. Ahorita en este día todo es lingo. Ahorita todo el día, todo el mundo es felicidad. Pero un día viene este tiempo. Y ese día, las personas realmente se van a dar cuenta de la basura que adoraron. Llámese como se llama. El ídolo es un ídolo. El ídolo es un ídolo. Llámese como se llama. Y ese día, todos los ídolos del mundo serán arrojados, tratando de escapar de la presencia de Dios. Bueno, esto es profecía todavía que nos cumple. Esto se va a cumplir después, sí, en el juicio. En el juicio, es cuando se va a cumplir. Esto es parte del juicio. Hermano, y algunos dicen que esto es del Antiguo Testamento. O sea, esto es el Antiguo Testamento, empieza en el Antiguo Testamento, pero es todo lo que viene en la Biblia. Porque he escuchado que dicen, no, del Nuevo Testamento para acá. Eso ya pasó. O no sé cómo tomarán mis fuentes. Ok. Una profecía es una profecía. ¿Qué es una profecía? Una profecía es algo que se dice hoy y que se va a cumplir en el futuro. Ok. Por ejemplo, déjenme darles una profecía. Ahí, en su Biblia. Abra su Biblia. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, 9. No, 7, 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, esa es una profecía. ¿Sí? Es una profecía. ¿Qué era la profecía? Que una virgen iba a tener un hijo. Que una virgen iba a tener un hijo. Ahora, esa profecía, hermano, ya se cumplió. Cuando la Virgen María dio a luz al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa profecía ya se cumplió. Ya. Entonces, esa profecía ya queda en el pasado. Ya se cumplió. Pero, ¿qué pasa con las profecías que todavía no se cumplen? Aclarando que fue 700 años antes de la venida del nacimiento de Cristo, cuando escribió Isaías, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, está bien. Está bien, pero es... Muy bien. Entonces, hermano, una profecía no puede quedar en el pasado si no se ha cumplido. ¿Sí? Una profecía no puede quedar en el pasado si no se ha cumplido. Para que una profecía quede en el pasado, tiene que cumplirse. Entonces, si ya la Virgen concibió y dio a luz un hijo, entonces esa profecía ya se cumplió, ya queda en el pasado. Pero si esto no se ha cumplido, entonces no puede estar en el pasado, todavía sigue siendo
una profecía. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, hermanos, las profecías para que queden en el pasado tienen que cumplirse primero y luego queden en el pasado. Pero como ese tipo de personas están felices ya cuando piensan que ya las profecías supuestamente a la cual ya están como esta que dice esta que engendró a la Virgen María. Sí. Mira, lo que pasa es esto, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros los humanos siempre somos personas que nos gusta agarrar un poco más de lo que se nos da. Y lo que tenga que ver con nuestra obligación, lo menos que podamos. Entonces, usted habla con una persona de doctrina e inmediatamente le dice, es que eso es del Antiguo Testamento, eso no está vigente. Pero nos encanta decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y de dónde está esa profecía? Digo, ¿dónde está esa escritura? Salmo 23. Salmo 23, Antiguo Testamento. Nos encanta decir, clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde está esa escritura? En Jeremías 33. Nos encanta decir, Jehová tiene buenos pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Eso nos encanta. Todo lo que nos es beneficioso, aunque sea, no importa si es del Antiguo o del Nuevo Testamento, todo nos encanta. Pero lo que nos es obligación, no nos toque tanto, porque eso no funciona. Entonces, caemos en lo mismo. Queremos los beneficios, pero no queremos la responsabilidad. Pero eso no funciona con Dios. Con Dios tienes que aceptar tanto lo bueno como lo malo, lo que te es bendición y lo que te es maldición, lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero, pues no estamos aquí para cambiar al mundo, sino para cambiar nosotros. Nosotros somos ustedes, tenemos que cambiar. Muy bien, tenemos, ¿hay algo más, hermano? ¿Terminamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo está bien? Bueno, entonces, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios el